¿Ha despertado alguna vez en mitad de la noche con el corazón acelerado, sintiendo aún la presencia de alguien que ya partió? ¿Ha soñado alguna vez con un sacerdote celebrando la misa? ¿O se ha visto ante una iglesia envuelta en luz y despertó sin entender qué significaba aquello? Esos sueños no son casualidad, no son solo imágenes sueltas de su mente cansada, son mensajes, advertencias, súplicas silenciosas que atraviesan el velo entre este mundo y el próximo. Y Santa Faustina, la mística que conversó con Jesús cara a cara, reveló verdades sobre esos sueños que pueden cambiar la forma en que usted ve la vida, la muerte y la eternidad. Lo que está a punto de descubrir puede salvar almas, quizás incluso la suya propia. Cierre los ojos por un instante e imagine. Usted está durmiendo profundamente cuando, de repente, surge la imagen de alguien a quien amaba, alguien que ya no está aquí. El rostro está sereno, pero hay algo en los ojos, una tristeza que no puede hablar, una súplica que no puede gritar. Usted despierta confuso, perturbado, preguntándose si fue solo un sueño o si fue algo más. Y es en ese momento de duda que el demonio susurra: fue solo imaginación, no significa nada. Pero la Iglesia nos enseña algo muy diferente, mucho más profundo, mucho más urgente. Santa Faustina Kowalska, la humilde religiosa polaca que recibió las revelaciones de la Divina Misericordia, escribió en su diario experiencias que harían temblar a cualquier corazón. Ella no solo soñaba, ella veía, ella conversaba. Era llevada por los ángeles al purgatorio, donde fue testigo del sufrimiento indescriptible de las almas que aguardan su purificación. Y Jesús le dijo algo que debería estar grabado en el corazón de cada católico. Las almas sufren terriblemente en el purgatorio, imploran por sus oraciones, pero no pueden orar por sí mismas. Usted debe interceder por ellas. Cuando usted sueña con alguien que ya partió, puede ser que esa alma esté clamando por usted, clamando por una misa, por un rosario, por una oración sencilla que usted, aún vivo, aún con la gracia de poder merecer, puede ofrecer en su favor. Usted tiene ese poder, ese privilegio sagrado, esa tremenda responsabilidad. Y si usted ignora esas señales, si usted descarta esos sueños como meras coincidencias, puede estar dejando sufrir a un alma por más tiempo del necesario. Santa Faustina escribió sobre una ocasión en que una monja fallecida se le apareció en sueños. La monja estaba envuelta en llamas, pero no eran llamas de condenación eterna, eran las llamas purificadoras del purgatorio. El alma le imploró a Faustina que ofreciera oraciones por ella, y Faustina, obediente y llena de compasión, se dedicó intensamente a aquella intercesión. Días después, la misma alma se le apareció nuevamente, pero esta vez radiante, vestida de luz, agradeciendo profundamente antes de subir al cielo. Esa es la realidad del purgatorio, esa es la realidad de la comunión de los santos. Nosotros, los vivos, podemos aliviar el sufrimiento de los muertos, y ellos, del otro lado, aguardan nuestras oraciones como prisioneros, aguardan la liberación. Pero no son solo los fallecidos quienes aparecen en nuestros sueños con mensajes espirituales. ¿Ha soñado alguna vez con un sacerdote? ¿Ha visto alguna vez a un sacerdote celebrando la misa, bendiciendo o simplemente mirándole con una seriedad que no puede explicar? Santa Faustina también tuvo sueños así, y la Iglesia, a través de los siglos, reconoce que soñar con un sacerdote puede ser un llamado a la confesión, una advertencia de que su alma necesita limpieza, un recordatorio de que usted tiene pecados no confesados y que el tiempo para reconciliarse con Dios puede estar agotándose. El sacerdote es el representante de Cristo en la tierra. Él lleva el poder de absolver pecados, de transformar pan y vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor.
Cuando usted ve a un sacerdote en sus sueños, puede ser que el propio Jesús le esté llamando al sacramento de la reconciliación. Puede ser que Él le esté diciendo, «Hijo mío, hija mía, ven a mí, confiese sus pecados, libere su alma, no espere más». ¿Y cuántos de nosotros hemos pospuesto la confesión? ¿Cuántos de nosotros cargamos pecados que avergüenzan, que pesan, que nos alejan de la gracia? Soñar con un sacerdote puede ser el último aviso antes de que algo suceda. Puede ser la misericordia de Dios llamando a la puerta de su corazón, ofreciendo una última oportunidad de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. No ignore ese sueño, no desprecie esa gracia. Vaya al confesionario, abra su corazón, deje que la misericordia divina lave su alma antes de que la muerte llegue sin aviso. Y hay otro tipo de sueño que asombra a muchos fieles: soñar con una iglesia. ¿Se ha visto alguna vez dentro de una iglesia en sus sueños? La iglesia estaba vacía o llena, estaba iluminada u oscura, estaba en ruinas o estaba gloriosa. Cada detalle importa. Cada símbolo conlleva un significado que la sabiduría de la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha aprendido a interpretar con la luz del Espíritu Santo. Soñar con una iglesia iluminada, donde la misa está siendo celebrada, donde hay fieles arrodillados en oración, es señal de bendición, es señal de que usted está en el camino correcto, de que su vida espiritual está viva, de que Dios está presente en su jornada. Pero soñar con una iglesia vacía, abandonada, oscura, puede ser una alerta terrible. Puede ser que su vida espiritual esté muriendo. Puede ser que usted se haya alejado de los sacramentos, de la oración, de la palabra de Dios. Puede ser que su alma se esté convirtiendo en un templo en ruinas, donde la luz de Cristo ya no habita más. Santa Faustina tuvo una visión escalofriante de una iglesia donde, durante la consagración, en lugar de luz descendiendo del cielo, había tinieblas. Jesús le explicó que aquella misa estaba siendo celebrada sin fe, sin amor, sin reverencia. ¿Y cuántas veces nosotros mismos asistimos a la misa con el corazón distraído? ¿Cuántas veces comulgamos sin preparación, sin confesión, quizás incluso en estado de pecado mortal? Soñar con una iglesia puede ser un espejo de su alma. Si la iglesia del sueño está sucia, desordenada, profanada, quizás sea así como su alma está ante Dios. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza mientras usted aún respira. Si usted reconoce esas señales, si usted se arrepiente, si usted vuelve a la confesión, a la misa, a la oración diaria, Dios puede restaurar su alma como restaura una iglesia en ruinas. Él puede traer luz donde había tinieblas. Él puede traer vida donde había muerte. Pero usted necesita actuar, usted necesita responder al llamado. Y ahora llegamos al corazón de este misterio. ¿Por qué estas almas aparecen en nuestros sueños? ¿Por qué Dios permite que los muertos se comuniquen con nosotros de esta manera? La respuesta está en la doctrina de la comunión de los santos. La Iglesia enseña que hay tres estados de la Iglesia. La iglesia militante, que somos nosotros aquí en la tierra luchando contra el pecado. La iglesia triunfante, que son los santos en el cielo gozando de la visión beatífica. Y la iglesia purgante, que son las almas en el purgatorio aguardando la purificación final. Esas tres partes de la iglesia están unidas, están conectadas por lazos invisibles de amor e intercesión. Los santos en el cielo interceden por nosotros. Nosotros aquí en la tierra podemos interceder por las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio, una vez liberadas, se convierten en nuestros intercesores poderosos en el cielo. Es una corriente de gracia, de amor, de misericordia que atraviesa la muerte y une a todos los hijos de Dios en una única familia. Santa Faustina vio esto con claridad sobrenatural.
Ella vio cómo las almas en el purgatorio sufren, pero también vio cómo son gratas por cada Ave María, por cada misa ofrecida en su favor, por cada pequeña oración que reduce su tiempo de sufrimiento. Ella vio cómo esas almas, al ser liberadas, se vuelven hacia sus benefactores, con una gratitud que dura toda la eternidad. Imagine tener santos en el cielo que intercederán por usted para siempre, simplemente porque usted rezó por ellos cuando estaban en el purgatorio. Ese es el poder de la intercesión por los muertos. Pero hay algo aún más urgente. Hay algo que Santa Faustina reveló y que puede hacer que su sangre se hiele. Ella escribió sobre Alcino, que vienen en sueños no para pedir oraciones, sino para advertir. Advertir sobre el peligro del pecado, advertir sobre la realidad del infierno, advertir sobre la urgencia de la conversión. Hay almas que aparecen en sueños para mostrar lo que sucede cuando alguien muere en pecado mortal sin arrepentimiento. Faustina tuvo una visión del infierno, y ella describió un lugar de tormentos indescriptibles, donde las almas sufren eternamente, donde no hay esperanza, donde no hay misericordia, porque el tiempo de la misericordia se acabó. Ella vio demonios torturando almas humanas. Ella vio la desesperanza absoluta de aquellos que rechazaron a Dios y ahora están condenados para siempre. Y Jesús le dijo: escribe esto. Escribe para que las almas sepan que el infierno existe, que es real, y que muchos van allí porque no hay nadie que rece por ellos y porque ellos mismos no se arrepintieron. Cuando sueñas con alguien que parece estar en tormento, alguien que parece perdido, alguien que parece estar en un lugar oscuro y terrible, puede ser que esa alma te esté mostrando su destino. Puede ser que Dios, en su misericordia, te esté permitiendo ver esto para que ores, para que te conviertas, para que no cometas los mismos errores. O puede ser que esa alma esté en el purgatorio y necesite desesperadamente de tus oraciones. Pero, ¿cómo saber la diferencia? ¿Cómo saber si un alma está en el purgatorio o en el infierno? La Iglesia enseña que las almas del infierno no pueden pedir oraciones. No pueden buscar ayuda porque el tiempo de ayuda se acabó. Pero las almas del purgatorio sí pueden. Pueden aparecer, pueden suplicar, pueden mostrar su sufrimiento para motivar a los vivos a interceder. Entonces, si sueñas con alguien que parece estar pidiendo ayuda, que parece estar esperando algo de ti, es muy probable que esa alma esté en el purgatorio y necesite de tus oraciones. Y aquí está la gran revelación que Santa Faustina nos dejó. La oración más poderosa para las almas del purgatorio es la Santa Misa. Una sola misa ofrecida por un alma del purgatorio tiene más valor que 1000 rosarios, más valor que 1000 novenas, más valor que cualquier otra devoción. Porque en la misa es el propio Jesús quien se ofrece al Padre. Es el sacrificio perfecto. Es la mayor intercesión posible. Si quieres realmente ayudar a alguien que ya partió, manda celebrar una misa por esa persona. Pide al sacerdote que ofrezca la misa por el alma que apareció en tu sueño. Y no pienses que esto es superstición. No pienses que esto es una creencia medieval anticuada. Esto es doctrina católica. Esto está en el catecismo de la Iglesia. Esto es enseñado por los santos, por los doctores, por los papas a lo largo de 2000 años de tradición. El purgatorio existe, las almas allí sufren, y nosotros podemos ayudarlas. Esta es una de las verdades más consoladoras y más aterradoras de nuestra fe. Consoladora porque significa que la muerte no es el fin. Significa que aún hay esperanza para aquellos que murieron en estado de gracia, pero con pecados veniales o penas temporales no purgadas. Significa que podemos seguir amando y ayudando a aquellos que ya partieron. Pero también es aterradora, porque significa que el sufrimiento continúa tras la muerte. Significa que podemos pasar años
décadas, quizás siglos, en el purgatorio si no nos purificamos aquí en la tierra. Significa que cada pecado tiene consecuencias, incluso después de confesado. Santa Faustina nos enseñó que debemos tener una devoción especial por las almas del purgatorio. Ella decía que estas almas son las más abandonadas, las más olvidadas. Las personas rezan por los santos, piden intercesión a los ángeles, pero pocos se acuerdan de rezar por los muertos. Pocos ofrecen misas, pocos rezan el rosario por las almas del purgatorio, y estas almas sufren no solo por las llamas purificadoras, sino también por el abandono, por la soledad, por la falta de oraciones. Imagina que murieras hoy. Imagina que fueras al purgatorio porque, aunque hayas muerto en estado de gracia, aún había pecados veniales, no confesados, aún había apegos desordenados, aún había penas temporales por pagar. Estarías allí, sufriendo, aguardando, esperando que alguien en la tierra rezara por ti. Pero los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, y nadie reza, nadie se acuerda. Nadie ofrece una misa. ¡Qué soledad! ¡Qué desesperación! ¡Qué sufrimiento añadido al sufrimiento! Ahora imagina que alguien a quien apenas conocías en la tierra, alguien que quizás encontraste solo una vez, tiene la caridad de rezar por ti, tiene la caridad de ofrecer una misa por tu alma. De repente, sientes un alivio, sientes la gracia descendiendo, sientes que el tiempo de sufrimiento disminuye. Sientes la gratitud explotando en tu corazón. Y prometes que, tan pronto como llegues al cielo, intercederás por esa persona para siempre. Ese es el poder de la intercesión por los muertos. Ese es el tesoro espiritual que pocos conocen y aún menos practican. Santa Faustina nos dejó oraciones específicas para las almas del purgatorio. Una de ellas es la coronilla de la Divina Misericordia, que Jesús le enseñó a ella. Esta oración, cuando rezada con fe y amor, tiene el poder de liberar almas del purgatorio. Jesús prometió a Faustina que quien rezara esta coronilla con fervor y compasión por las almas del purgatorio vería milagros, vería almas siendo liberadas. Vería gracias derramadas sobre sí mismo y sobre los muertos. La coronilla de la Divina Misericordia es sencilla. Se reza con las cuentas del rosario común, pero en lugar de las oraciones tradicionales del rosario, ofreces el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús como expiación por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Unes tu oración al sacrificio de Cristo en la cruz. Ofreces al Padre la muerte de su Hijo como pago por las deudas de las almas del purgatorio. Y Dios Padre, al ver el sacrificio de su Hijo siendo ofrecido nuevamente en intercesión, no puede negarse. Él libera las almas, Él derrama su misericordia, pero hay condiciones. Jesús le dijo a Santa Faustina que estas gracias son dadas a aquellos que viven en estado de gracia, a aquellos que se esfuerzan por evitar el pecado, a aquellos que buscan la confesión regularmente. No puedes vivir en pecado mortal y esperar que tus oraciones por los muertos sean eficaces. No puedes ser indiferente a tu propia salvación y esperar ayudar a los demás. Primero, cuida de tu alma. Primero, ve al confesionario. Primero, pon tu vida espiritual en orden. Después, reza por los muertos con la certeza de que tus oraciones serán escuchadas. Y aquí está una verdad que pocos comprenden. Cuando rezas por las almas del purgatorio, no solo estás ayudando a los muertos, te estás ayudando a ti mismo, porque la caridad que demuestras por los muertos te será demostrada a ti cuando sea tu turno de estar en el purgatorio. Jesús dijo, «Con la medida con que midáis, seréis medidos». Si eres generoso en tus oraciones por los muertos, Dios será generoso al permitir que otros recen por ti. Si eres negligente, Dios permitirá que tú también seas descuidado.
Santa Faustina vio esto en una de sus visiones. Ella vio almas en el purgatorio que habían sido negligentes en rezar por los muertos cuando estaban vivas. Ahora, ellas mismas eran descuidadas, pocos rezaban por ellas, pocas misas eran ofrecidas, y ellas sufrían no solo por la purificación de sus propios pecados, sino también por la consecuencia de su propia negligencia. La justicia de Dios es perfecta, es misericordiosa, pero también es justa. Entonces, cuando tengas un sueño con alguien que ya partió, no lo ignores, no lo descartes como imaginación, no te digas a ti mismo que no significa nada, actúa, ve a la iglesia, manda celebrar una misa, reza el rosario, reza la coronilla de la divina misericordia. Ofrece tu día, tus dificultades, tus sacrificios por el alma de esa persona. Y confía en que Dios, en su infinita misericordia, escuchará tu oración y aliviará el sufrimiento de esa alma. Y si sueñas con un sacerdote, no esperes. Ve al confesionario lo antes posible. No lo dejes para mañana. No lo pospongas. No pienses que puedes esperar hasta la próxima semana, hasta el próximo mes. La muerte no avisa, llega sin invitación, y si mueres en pecado mortal, no habrá purgatorio, solo habrá infierno, y allí no hay oraciones que puedan ayudar, allí no hay esperanza, allí no hay misericordia. Santa Faustina suplicaba a las personas que se confesaran regularmente. Decía que el sacramento de la confesión es la fuente de la misericordia divina, es el lugar donde Jesús nos encuentra en nuestra miseria y nos levanta con su gracia. Decía que no debemos esperar a que el pecado se acumule, a que el alma esté tan endurecida que ya no sienta remordimiento. Debemos ir al confesionario con frecuencia, con humildad, con un sincero deseo de cambiar. Y si sueñas con una iglesia, examina tu vida espiritual. Pregúntate, ¿asisto a misa todos los domingos? ¿Comulgo en estado de gracia? ¿Rezo diariamente? ¿Leo la palabra de Dios? ¿Vivo como un verdadero católico o soy católico solo de nombre? La iglesia de tu sueño es el reflejo de tu alma. Si está iluminada, gloriosa, llena de vida, entonces tu alma está bien. Pero si está oscura, vacía, en ruinas, entonces es hora de reconstruir, es hora de volver, es hora de reconciliarte con Dios antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se agota. Cada día que pasa es un día menos que tienes para prepararte para la eternidad. Cada noche que duermes puede ser la última. Cada aliento puede ser el último. Y cuando cierres los ojos por última vez, ¿qué encontrarás? Encontrarás un Jesús misericordioso que te recibe con los brazos abiertos porque viviste en estado de gracia. O encontrarás un Jesús justo que te condena porque rechazaste su misericordia repetidamente. Santa Faustina nos dio la clave para la salvación. Confía en la misericordia de Dios, pero no abuses de ella. Arrepiéntete mientras haya y tiempo. Confiésate mientras aún puedas. Reza mientras tus oraciones aún tengan valor, porque llegará el día en que no podrás hacer nada más por ti mismo. Dependerás enteramente de las oraciones de los vivos. Y si no rezaste por los muertos cuando estabas vivo, ¿por qué rezarían ellos por ti? Pero si empiezas ahora, si adoptas la práctica de rezar diariamente por las almas del purgatorio, estarás invirtiendo en tu propia salvación. Estarás construyendo un tesoro en el cielo. Estarás ganando intercesores poderosos que una vez liberados nunca olvidarán lo que hiciste por ellos. Se convertirán en tus defensores, tus protectores, tus amigos eternos en el paraíso. Y cuando tú mismo llegues al purgatorio, si Dios así lo permite en su misericordia, no estarás solo, no serás olvidado. Aquellos por quienes rezaste intercederán por ti, moverán los corazones de los vivos para que recen por ti, acelerarán tu liberación porque tú aceleraste la de ellos. Esa es la economía de la gracia, esa es la justicia misericordiosa de Dios.
Santa Faustina nos enseñó que debemos tener una devoción especial a las almas del purgatorio durante el mes de noviembre, el mes dedicado a los fieles difuntos. Pero también nos enseñó que no debemos limitar nuestras oraciones solo a ese mes. Debemos rezar por los muertos todos los días. Debemos hacer de la intercesión por las almas del purgatorio una parte constante de nuestra vida espiritual. Podemos ofrecer cada misa a la que asistimos por un alma específica. Podemos ofrecer nuestro rosario diario. Podemos ofrecer nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestras pequeñas mortificaciones. Y todo esto tiene valor infinito cuando se une al sacrificio de Cristo. Todo esto puede abreviar el sufrimiento de un alma en el purgatorio. Todo esto puede ser la diferencia entre años de tormento y días de purificación. Tienes ese poder, tienes esa responsabilidad, tienes esa oportunidad de ser un instrumento de la misericordia divina. Entonces, la próxima vez que sueñes con alguien que ya partió, no tengas miedo, no te perturbes. Agradece a Dios por permitir que esa alma se comunique contigo. Agradece por tener la oportunidad de ayudar y actúa inmediatamente. No esperes, no pospongas. Ve a la iglesia, manda celebrar una misa, reza con fervor y confía en que Dios, en su infinita bondad, te está usando como instrumento de liberación para aquella alma. Y si sueñas con un padre, ve al confesionario. No importa en cuánto tiempo hace desde tu última confesión. No importa cuán graves sean tus pecados, no importa cuánta vergüenza sientas. Dios te está llamando, Jesús te está esperando. El tiempo de misericordia aún no ha terminado, pero se está agotando. No desperdicies esa gracia, no rechaces ese llamado, y si sueñas con una iglesia, examina tu alma, mira hacia adentro, ve el estado de tu corazón. Y si descubres que el templo de tu alma está sucio, desordenado, profanado por el pecado, entonces límpialo, purifícalo, restáuralo, porque eres templo del Espíritu Santo, y Dios quiere habitar en ti. Pero Él no habita en templos impuros. Él no se une a almas que viven en pecado mortal. Santa Faustina nos dejó un legado precioso, nos dejó las revelaciones de la divina misericordia, nos dejó oraciones poderosas, nos dejó el ejemplo de una vida totalmente dedicada a Dios y a la salvación de las almas, pero sobre todo nos dejó una advertencia: el tiempo es corto. La misericordia de Dios está disponible ahora, pero no lo estará para siempre. Llegará el día del juicio, y en aquel día no habrá más tiempo para el arrepentimiento, no habrá más confesión, no habrá más oportunidades. ¿Quieres llegar a aquel día con la conciencia tranquila? ¿Quieres estar delante de Jesús con el alma purificada? Entonces empieza ahora, empieza hoy, no esperes una señal más clara. Este video es la señal. Estas palabras son el llamado. Dios te está hablando en este momento a través de estas verdades que Santa Faustina nos reveló. No seas como aquellos que posponen la conversión hasta que sea demasiado tarde. No seas como aquellos que piensan que siempre habrá tiempo. No seas como aquellos que mueren de repente, sin preparación, sin confesión, sin arrepentimiento, y se ven delante de Dios en pecado mortal. La misericordia de Dios es grande, pero su justicia también es perfecta, y aquellos que rechazan su misericordia en la vida encontrarán su justicia en la muerte. Pero aún tienes tiempo, aún estás vivo, aún puedes arrepentirte, aún puedes cambiar, y cuando lo hagas, cuando vuelvas a Dios con un corazón contrito y humillado, Él te recibirá como el Padre recibió al Hijo pródigo, con alegría, con amor, con misericordia infinita, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se convierta y viva, y recuerda siempre, cuando rezas por las almas del purgatorio,
Cuando ofreces misas por los muertos, cuando intercedes por aquellos que ya partieron, no solo les estás ayudando a ellos, te estás ayudando a ti mismo. Estás acumulando tesoros en el cielo, estás ganando intercesores eternos y estás viviendo la verdadera caridad cristiana, que no se limita a este mundo, sino que atraviesa la muerte y alcanza la eternidad. Santa Faustina intercede por nosotros. Ayúdanos a comprender estas verdades profundas. Ayúdanos a vivir en estado de gracia. Ayúdanos a rezar por los muertos y ayúdanos a llegar al cielo, donde finalmente veremos cara a cara al Dios de infinita misericordia, que nos amó desde toda la eternidad. Ahora sabes, ahora comprendes, tus sueños no son solo sueños, son mensajes, son llamados, son súplicas de las almas que te necesitan. No las ignores, no las olvides. Actúa, reza, intercede y confía en que Dios, en su bondad infinita, usará tus oraciones para liberar almas del purgatorio y para purificar tu propia alma, preparándola para el día en que tú también cruzarás el velo entre este mundo y el próximo. Que la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo, protegiéndote, guiándote y conduciéndote al puerto seguro de la salvación eterna. Amén. No dejes que este mensaje muera. No te detengas aquí. Comparte este vídeo con aquellos a quienes amas, con tus familiares, con tus amigos, especialmente con aquellos que están alejados de la iglesia, que no comprenden la urgencia de la conversión, que viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Necesitan escuchar esto, necesitan entender. Puedes ser el instrumento que Dios use para salvar un alma, y no hay obra mayor que esa. Y tú, no te pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Haz clic en la tarjeta y descúbrelo. Allí descubrirás más revelaciones de los santos sobre los misterios de la vida después de la muerte, sobre las verdades que la Iglesia nos enseña, pero que pocos conocen, sobre las gracias disponibles para aquellos que buscan la santidad con sinceridad. Cada vídeo es una oportunidad para crecer en la fe, para profundizar tu conocimiento, para fortalecer tu alma, para el viaje que todos debemos emprender. No desperdicies esta oportunidad. Haz clic ahora y continúa tu camino rumbo a la eternidad.